Bienvenidos jóvenes a la clase número 2. Vamos a seguir con la unidad de funciones trigonométricas. Nos vamos a enfocar en este video a entender funciones trigonométricas usando ángulos de referencia. Si θ un ángulo en posición normal, el ángulo de referencia θ sub r es aquel ángulo agudo que forma el lado final del ángulo θ con uno de los semiejes del eje X. Vamos a entender esa definición. Por lo tanto, acá nos ubicamos en la gráfica de ángulos de referencia. Podemos ubicar acá que en el primer cuadrante este indicaría el ángulo en posición normal en el primer cuadrante. Quiere decir que equivale también al ángulo de referencia. Comparte el mismo lado final. Por lo tanto, acá en el primer cuadrante el ángulo de referencia es igual al ángulo en posición normal que nos están dando para el primer cuadrante. En el segundo cuadrante podemos ver ubicado acá el ángulo en posición normal. Debemos tener presente que un ángulo en posición normal siempre se toma con respecto al eje X positivo. Hemos graficado ya el lado terminal del ángulo en posición normal y el ángulo de referencia en el segundo cuadrante es el que se toma con respecto al eje X para el segundo cuadrante. Es decir, acá estamos indicando el ángulo de referencia. ¿Cómo obtenemos el valor del ángulo de referencia? En el segundo cuadrante el ángulo de referencia es igual al valor completo acá hasta 180 grados, pero le quitamos el valor del ángulo en posición normal que es θ. Es decir, que el ángulo de referencia en el segundo cuadrante se calcula 180 grados menos el ángulo en posición normal. Tenemos acá en el tercer cuadrante, hemos ubicado acá el ángulo en posición normal. ¿Y cuál es el ángulo? Siempre se debe tomar ángulo en posición normal, que quede claro, con el eje X positivo. Esto es ángulo en posición normal. Ahora, ¿cuál es el ángulo de referencia? Aquel que se toma en ese cuadrante con respecto al eje X. En este caso sería con respecto a X negativo. Este sería el ángulo de referencia. ¿Cómo obtenemos el valor del ángulo de referencia en el tercer cuadrante? Entonces podemos observar acá que el ángulo completo acá en posición normal le debemos quitar lo que ya conocemos hasta acá, que son 180 grados. Es decir, que en el tercer cuadrante la expresión para calcular el ángulo de referencia es igual al ángulo en posición normal menos 180 grados. En el cuarto cuadrante tenemos acá ubicado el ángulo en posición normal. Siempre el ángulo en posición normal con el eje X positivo. ¿Cuál es el ángulo de referencia en el cuarto cuadrante? Se toma con respecto a X en el cuarto cuadrante, es decir, que esto es el ángulo de referencia. Por lo tanto, ¿cómo obtengo este valor? Entonces, en el cuarto cuadrante debemos tener en cuenta la rotación completa, que es 360 grados, y le quitamos el valor del ángulo en posición normal. Es decir, que la expresión para calcular el ángulo de referencia en el cuarto cuadrante nos queda 360 grados menos el ángulo θ dado en posición normal. Entonces podemos observar acá en las gráficas la forma de calcular los ángulos de referencia en cada uno de los cuadrantes y cuál es la expresión para poder obtener el valor analítico del ángulo de referencia. Los valores de las funciones trigonométricas de un ángulo θ en posición normal y los de su ángulo de referencia son iguales, salvo por el signo que depende del cuadrante. Entonces, con un ejemplo vamos a entender perfectamente cómo podemos hallar el valor de las funciones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Nos dice como ejemplo, calcular el valor de las funciones trigonométricas para un ángulo θ en posición normal cuya medida es 210 grados. Lo primero que se halla el ángulo de referencia del ángulo en posición normal. Lo ideal es hacer la gráfica me da más claridad para poder utilizar correctamente la expresión dependiendo del cuadrante en el que se encuentre el lado final del ángulo en posición normal. Entonces tenemos un ángulo de 210. Como se debe tomar en posición normal, siempre se toma con respecto al eje X positivo. Aquí lo hemos graficado 210 y el ángulo de referencia es lo que tenemos acá con respecto al eje X en el tercer cuadrante. Como el lado final θ se encuentra en el cuadrante 3, se tiene que entonces que el ángulo en posición normal 210 grados, vamos a calcularle el ángulo de referencia. Por lo tanto, como está ubicado en el tercer cuadrante, utilizamos la expresión ángulo en posición normal menos 180 grados. Tenemos acá ángulo en posición normal menos 180 grados.
Entonces 210 grados, que es el ángulo en posición normal, le quitamos los 180 grados y me queda como ángulo de referencia 30 grados. Ya teniendo el ángulo de referencia, ahora sí pasamos a determinar los valores de las funciones trigonométricas para el ángulo en posición normal de 210 grados a partir de las funciones del ángulo de referencia, que es 30 grados. Pero debemos tener en cuenta el signo de cada función para el cuadrante 3. Entonces vámonos con la primera función, seno de 210 grados. Estamos en el tercer cuadrante. Al llevarlo al ángulo de referencia de 30 debemos tener en cuenta el signo. Por lo tanto, en el tercer cuadrante el seno se relaciona con el eje y el eje Y es negativo. Lo que quiere decir que seno de 210 grados es igual a menos seno del ángulo de referencia. Por lo tanto, nos da como resultado el signo menos, y seno de 30 ya en las clases anteriores de ángulos notables sabemos que seno de 30 equivale a un medio. Entonces obtenemos que seno de 210 grados es igual a menos seno de 30 grados, tiene como resultado menos un medio. Coseno de 210 grados. Tenemos en cuenta el signo y el ángulo de referencia. Coseno se relaciona con la X, en el tercer cuadrante la X negativo, quiere decir que el signo para colocar la función con el ángulo de referencia es negativo. Entre coseno de 210 grados es igual a menos coseno de 30 grados, que nos queda el signo menos, y sabemos que coseno de 30 grados equivale a raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto nos da menos raíz de 3 sobre 2. Tangente de 210 grados. La tangente en el tercer cuadrante depende de los dos signos, por lo tanto menos por menos nos da positivo. Es decir, que la tangente de 210 grados es igual a positivo tangente de 30 grados del ángulo de referencia. Y tangente de 30 grados equivale a raíz de 3 sobre 3. Cotangente de 210 grados. La cotangente equivale a multiplicar el valor del signo de X con el signo de Y, o dividirlo. Da positivo en el tercer cuadrante la cotangente, por lo tanto es igual a cotangente del ángulo de referencia, que es 30 grados, y eso equivale a raíz de 3. Secante de 210 grados, entonces la secante se relaciona con la variable X. Por lo tanto, quiere decir que al llevarlo con el ángulo de referencia aparece el signo menos secante de 30 grados. Eso es igual. Dejamos el signo menos y la secante de 30, de acuerdo a los valores de los ángulos notables, equivale a 2 raíz de 3 sobre 3. Es decir, que secante de 210 grados es igual a menos secante de 30 grados y es igual a menos 2 raíz de 3 sobre 3. Cosecante de 210 grados es igual, entonces, la cosecante depende o se relaciona con el signo de la Y. Por lo tanto, nos va a quedar negativo cosecante del ángulo de referencia. Y es igual, entonces nos queda el signo menos, y cosecante de 30 grados es igual a 2. Entonces, muchachos, la función con el ángulo de referencia debo tener en cuenta el signo para agregarlo, para luego sí colocar el resultado. Bueno, les voy a pedir que resuelvan la actividad de aprendizaje. Calcula las siguientes funciones trigonométricas usando ángulos de referencia. Entonces, ejemplo. Voy a trabajar la primera, seno de 150 grados. Al ubicarlo en el plano cartesiano, 150 grados quedaría ubicado en el segundo cuadrante. Lo que quiere decir que debo tener en cuenta cuál es el ángulo de referencia y el signo de la función seno para luego colocar el valor. Y ya terminaría el punto número 1. Así, lo mismo deben hacer con el 2, el 3, el 4 y el 5. Como ya les estoy especificando la función, no tienen que calcular todas porque no les estoy preguntando el valor de todas las funciones trigonométricas, sino solamente llevar la función seno de 150 grados expresado con el signo y la función con el ángulo de referencia para luego dar el valor de él. ¿Listo, muchachos? Así que manos a la obra.